Muy buenas tardes nuevamente. Yo soy la licenciada Ana Lorena Rojas de San José, Costa Rica. Soy psicóloga y especialista en psicotraumatología. Vamos a presentar ahora las estrategias de intervención familiar en familias que han sido afectadas por trauma o trata contra niños o adolescentes. Muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación. La estrategia del abordaje familiar busca los siguientes objetivos. En primer lugar, tenemos que evaluar el sistema de funcionamiento familiar afectado por el trauma de la violencia y la trata contra personas menores de edad. Tenemos que identificar las necesidades prioritarias de atención de este sistema porque usualmente está colapsado por uno o varios traumas. Establecer una alianza de trabajo que incluya esperanza, apoyar a la familia junto con el niño o adolescente a reconocer el impacto del trauma en sus vidas, a obtener psicoeducación y facilitar el desarrollo de recursos cognitivos, emocionales, sensoriomotrices y otros para el óptimo enfrentamiento de esta situación crítica, como es la develación o la experiencia de un trauma o trata, o por abuso o trata. Tenemos que empoderar para la búsqueda de ayuda externa, ya que habíamos visto en el primer video que muy usualmente las personas que han vivido varios traumas se sienten impotentes y se sienten que nadie les va a ayudar. Entonces tenemos que empoderar para la búsqueda de ayuda externa, además buscar establecer nuevos patrones de interacción que sean apropiados para esta situación y restablecer el sentido de conexión social y emocional, incluyendo el restablecimiento del sentido de dignidad del cuerpo traumatizado o violentado. Recordemos que la persona que ha sufrido una afrenta contra su cuerpo se siente sin dignidad, ha perdido su sentimiento de dignidad, de libertad, de integridad, se siente degradada y se siente a la vez desconectada del medio social. Entonces tenemos que restablecer el sentido de conexión social y emocional, incluyendo una reestructuración de la relación de la persona con su propio cuerpo, porque si no observamos las autolesiones físicas o de múltiples otras maneras de agredir su propio cuerpo. Y por lo tanto buscamos minimizar los efectos de los traumas y ayudarle a la familia a emerger y enfrentar su futuro con mayores recursos. Cuando hablamos de los objetivos, hablamos de que el primero es evaluar, ¿verdad? El segundo es priorizar y así vamos desarrollando en lo que les acabo de presentar. Entonces vamos a seguir cuáles son las recomendaciones que el Sistema Nacional de Estrés Traumático en los Estados Unidos nos recomienda, que es un sistema que yo normalmente sigo desde el punto de vista técnico del abordaje. Ellos recomiendan tener una sesión individual con el niño o adolescente, una sesión individual con los cuidadores primarios y una sesión con la familia completa, de manera que se puedan observar los estilos de interacción y comunicación. Dentro de estas reuniones evaluamos cuáles son las preocupaciones inmediatas de seguridad de los miembros. Y también podemos aprovechar para hacer una historia completa de la familia, así como una línea del tiempo del trauma familiar, así como incluir eventos positivos. Si hay varios traumas, ahí vamos valorando la severidad de los traumas y cuáles requieren atención prioritaria. Esto da a la vez la oportunidad de observar qué tan abiertamente la familia puede hablar de sus situaciones secretos, así como qué esperan de la terapia.
Hacemos entonces una historia del niño, adolescente, sus síntomas y funcionamiento actual, al igual que una historia de los cuidadores. Y es importante evaluar si los cuidadores han tenido traumas similares al que está enfrentando el niño o adolescente, porque puede resucitársele en él efectos postraumáticos. Y esto nos proporciona a la vez un contexto para comprender cuál es la reacción al evento reciente. Así estamos evaluando entonces la presencia de trauma intergeneracional. Al evaluar el sistema de cuidado, nos interesa mucho evaluar la disciplina, el estilo de disciplina, la calidad de los vínculos, la calidez emocional, la responsividad y los disparadores de reacciones disreguladas. Nos interesa también evaluar si existe o no violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque esto debe ser práctica rutinaria. Ya sabemos si los niños han sido testigos de violencia doméstica, esto los hace ya en sí, eso es un trauma. Y entonces, si se acumulan otras capas de trauma, tenemos un sistema de trauma complejo, no un trauma simple, sino una traumatización compleja. Y prepara el sistema de alarma de los niños y el sistema de hipervigilancia o de paralización que ya ustedes han visto que son respuestas ante el peligro. Evaluamos también la existencia de separaciones, pérdidas, transiciones familiares, incluyendo idas y venidas de otros miembros a la familia. Vamos a ver los blancos específicos que hacemos el listado de blancos para la evaluación del funcionamiento familiar. La comunicación, la resolución de problemas compartido, la corregulación. Ya ustedes han visto en las otras unidades la capacidad de corregulación, la importancia que tiene en la sensibilidad para detectar señales y para calmar ánimos y para sintonizarse con el niño o adolescente. El involucramiento afectivo, los roles que hay, quienes tienen roles de disciplina, de cuidado, de afectividad, cuál es la estructura de esta familia en cuanto a organización y rutinas, y la adaptabilidad, o sea, cómo los miembros de la familia se ajustan a nuevas situaciones. También vemos las habilidades de afrontamiento de situaciones estresantes. Por ejemplo, indagamos cómo han reaccionado o cómo resuelven a conflictos que tengan usualmente. Y las relaciones, naturaleza y cualidad de las relaciones diádicas que se establecen, así como los factores de resiliencia que contribuyen a un funcionamiento saludable. De acuerdo con expertos en trauma familiar, tenemos, cuando intervenimos en este tipo de familias golpeadas por el trauma o por trata, tenemos que promover ciertas destrezas y repertorios conductuales. Y entonces vamos a ver cuáles son los repertorios conductuales y destrezas a lo largo de estas dimensiones que son las que procuramos que la familia desarrolle. Intencionalidad, o sea, mentalización y propósito, una guía para las interacciones de manera que las personas cuidadoras tengan en mente la mente del niño y sepan qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Debe haber estructura, promover estructura, nosotros como rituales, rutinas, reglas, límites, conexión, calidez, empatía, sintonización emocional, sentido de unidad, búsqueda apropiada de recursos, corregulación, capacidad de corregulación y de manejo de crisis, afecto positivo, recuerdos, estimular la formación de recuerdos familiares comunes que sean positivos y elaboración de significados
que sean relevantes, por ejemplo, las reuniones familiares en algún momento, si ha habido un paseo, si hay momentos de oración, si comparten un momento de escuchar música, todos esos significados que son peculiares y particulares para este sistema sociocultural que estamos analizando. Y también promovemos el desarrollo de destrezas en cuanto a estrategias funcionales de resolución de problemas. De acuerdo con la tradición más reconocida dentro de la psicotraumatología está el modelo trifásico del tratamiento del trauma. Este modelo viene desde la doctora Judith Herman y se ha comprobado mediante la evidencia que es el modelo más apropiado desde la lógica del trauma y desde el punto de vista de que se puede hacer con niños, adolescentes, adultos, grupos y familias. Entonces, la primera fase es la evaluación familiar, en este caso familiar, no individual, estabilización y desarrollo de recursos. Y ahora después vamos a ver específicamente. Luego, la segunda fase se llama la fase de exploración de memorias y síntomas postraumáticos y hacer la narrativa del trauma. Y la tercera fase, consolidación y visión a futuro. Como les decía, este es un sistema de trabajo de trauma basado en la evidencia. Entonces yo he dividido esas tres fases en diferentes estrategias para que les quede más fácil de entender cuáles actividades específicas corresponden a cuál fase. En la fase 1 tenemos que dar psicoeducación a la familia en relación a las reacciones postraumáticas, teoría del apego, enfatizando la importancia de los vínculos de apego, reparación del vínculo, reexperimentación de traumas intergeneracionales, teoría de la regulación y necesidades evolutivas de los miembros. En segundo lugar, siempre estando en fase 1, que es una fase de preparación para el trabajo de lo más doloroso no lo podemos trabajar desde el principio, por eso hacemos una fase 1 que es fase de preparación. Entonces, en esa fase de preparación, una psicoeducación, evidentemente tenemos que hacer una alianza terapéutica buena, que es un principio básico de la psicología y la psiquiatría y la medicina. La identificación de conductas, sentimientos más conflictivos que ocasionan más disfunción familiar o individual. Tenemos que identificar disparadores, trabajar en el desarrollo de destrezas de autorregulación, por ejemplo, en los padres, la capacidad de regularse a sí mismos y en los hijos, en sí mismos y en los hijos. Incluimos ejercicios de relajación, de enraizamiento o arraigo, por ejemplo, el yoga o el mindfulness sirven mucho. También siempre en fase 1 hacemos el desarrollo de destrezas de sintonía y adecuada comprensión de las señales del niño o adolescente traumatizado, porque, por ejemplo, ese niño o adolescente traumatizado exprese sus necesidades de manera que sea difícil de entender, por ejemplo, un enojo, y entonces puede haber una falta de sintonía o de inadecuada comprensión de señales, las cuales tenemos que reencuadrar. Entonces, tenemos que ver si hay extremos de intrusión, desapego, falta de sintonía, y tratamos en la terapia de desarrollar esas destrezas. Por ejemplo, hacemos ejercicios de sintonización emocional que pueden ser con una bola, con ritmos, con masaje, con juego, con contacto físico. También se explora el significado y la narrativa que el cuidador se crea sobre las conductas del niño o adolescente. Por ejemplo, el significado de la conducta del niño puede ser, o del adolescente, es que es muy rebelde, es que no, ya no deja que uno le diga nada, o es que pasa muy ensimismado,
o es que tiene la rebeldía propia a los 2 años, del no, pero pueden haber detrás de esas conductas fachada elementos que nos refieran a reacciones postraumáticas. Entonces tenemos que meternos en esa narrativa y dar una reconstrucción, otro significado, una reestructuración cognitiva y afectiva. Buscamos el desarrollo de la capacidad de regulación ascendente y descendente en la ventana de tolerancia que ya ustedes vieron que la persona puede estar hiperactivada o hipoactivada. Entonces podemos dar elementos de terapia sensoriomotriz, terapia expresiva, por ejemplo, rincones de calma, rincón del enojo, rincón del miedo, que nos ayudan mucho a regular los estados de pánico, de ansiedad, de ira, de confusión, de paralización, mediante este desarrollo de capacidad de corregulación. También desarrollamos capacidades en la familia para poner límites adecuados para que no se vayan extremos de permisividad o rigidez. Todo eso anterior, los 8 primeros puntos son de fase 1 de preparación. ¿Por qué? Porque cuando enfrentamos ya propiamente la memoria traumática, la persona revive el trauma con mucho dolor y en sí, en su cuerpo, lo está experimentando nuevamente. Por eso es que tenemos que desarrollar capacidad de tolerancia a los afectos, capacidad de regulación emocional, de sintonía emocional, para que se puedan reprocesar los recuerdos e incidentes traumáticos a nivel individual y familiar, que es parte de ya la segunda fase. En la segunda fase hacemos la narrativa del trauma familiar e individual. Tenemos que ayudar a la familia a ser capaces de hablar del trauma, o sea, que no haya una negación o una minimización o aquí no pasó nada, eso no existió, o de expresarlo a través de dibujo, un collage, una caja de arena, un diario familiar, fotos, hacer un periódico familiar. Todas estas pueden ser maneras bonitas y no muy, no remueven demasiado, no descompensan demasiado a la familia, sino que lo logran mantener dentro de los límites que ellos pueden emocionalmente. Y luego, como parte de la tercera fase del tratamiento del trauma, está la consolidación de logros y metas para el futuro. Entonces, vamos a ver en la siguiente presentación ya la intervención con una familia y los espero en el siguiente video. Muchas gracias. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.